Vale. Sí, Carla CDH le ha admitido. Parece que entra con dos aparatos diferentes. Vale. Continuamos. Entonces, si os parece bien, os vamos a hacer la propuesta. Si queréis, vamos a ir cada una de las 10 condiciones, vamos a ir una a una, viendo las contribuciones y viendo sus supuestos, como han quedado al final. Como hacemos siempre, nosotros hemos tratado de jugar un poco con lo que había. Había grupos que han sido muy concretos, usando verbos en infinitivo, crear, dinamizar, propiciar. Y ha habido grupos que yo creo que han tenido una mezcla de visiones entre la condición y la contribución, ¿vale? Y han puesto más condiciones que contribuciones, ¿no? Recordar que las contribuciones siempre responden a la pregunta de qué es lo que podemos hacer nosotras como red para que esa condición se dé, ¿vale? Cuáles son las aportaciones, cuáles son las líneas estratégicas que se pueden poner en marcha para que eso suceda. Entonces, en relación a eso, hemos hecho el siguiente cuadro. Yo también os voy a ir haciendo comentarios, preguntas críticas que yo me hago desde fuera para que las consideréis. Os las voy a hacer, pero también os las voy a mandar en un documento para que las tengáis y las tengáis en cuenta para una versión definitiva, digamos, ¿vale? ¿Os parece bien entonces la estructura? Os voy contando todo lo que vamos haciendo, paramos después de cada condición, si alguien tiene algo que agregar o algún comentario que hacer, bienvenido es, ¿vale? Entonces, dejadme un segundito, a ver, voy a abrir un documento que tengo aquí y empezamos. Vale, un segundito porque voy a poner la pantalla completa para que podáis leer mejor. ¿Podéis ver mi pantalla o no? Sí. ¿Completa? No. No. Un momento. Ahora, mirad a ver si la veis ahora. Sí. Vale, entonces, teníamos por un lado condiciones internas y teníamos también condiciones externas, ¿vale? Estas son las condiciones y lo nuevo, que ya las teníamos cerradas, y lo nuevo son las contribuciones, que si os acordáis, son estos recuadros de color rojo, rosa, no sé, soy un poco daltónico, entonces es todo lo que está en rojo que está en negrita, ¿vale? Entonces, la primera condición, ¿os acordáis que decía? ¿Os acordáis que todo lo interno respondía a la lógica de qué tiene que cambiar en la red para que cambie algo fuera? ¿Cuáles son los cambios internos o las mejoras o las evoluciones en la colaboración que pueden hacer que seamos más fuertes en la generación de procesos integrales orientados a eliminar las desigualdades sociales, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, ¿vale? Era lo que dice nuestro cambio deseado, que como sabéis está en el centro y es nuestro norte, ¿vale? La condición 1 dice: la red tiene un plan de trabajo que implementa, evalúa y monitorea constantemente con estrategias conjuntas definidas. De ahí el grupo 1 identificó dos contribuciones. 1. Los planes institucionales de las organizaciones de la red incorporan el plan de la red Tierra del Futuro. Es decir, cada organización incorpora ese plan como suyo, ¿vale? O sea, eso sería una contribución, que cada una de vuestras organizaciones tome ese plan como suyo, ¿vale? O lo incorpore a su plan de trabajo que ya tenía. La segunda contribución, bueno, perdón, el supuesto que hay detrás, y esto es muy importante porque os va a ayudar a aprender de la práctica, es que la incorporación del plan de trabajo fomenta el trabajo conjunto, ¿vale? Tendréis que preguntaros en el futuro si el hecho de incorporar ese plan
está fomentando lo que estáis buscando, que es cooperación continua y trabajo conjunto. Porque si no es así, tendréis que hacer otra cosa que no es un plan institucional, perdón, que no es un plan de trabajo que trate de generar esa cooperación, ¿vale? La segunda contribución decía ejecutar acciones de participación programadas en el plan, ¿vale? Es decir, ejecutar ese plan. El supuesto que hay detrás es que lo mismo, la ejecución del plan asegura el trabajo conjunto, ¿vale? Es decir, pues estáis suponiendo que si las organizaciones se adhieren a ese plan y ejecutan las acciones que están en él, de alguna manera vamos a poder cooperar y trabajar conjuntamente, ¿vale? Ese es el supuesto que os tendréis que cuestionar después de un tiempo de ejecución. Esto sería en relación a la contribución, a la condición 1. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que alguien tenga. No, ninguna. ¿No? Vale, en ese caso yo tengo una. Y es, sería interesante añadir alguna contribución en relación a la monitoreo y evaluación. Porque la condición, estáis diciendo que no solo tiene un plan que va a ejecutar, sino que también lo evalúa y lo monitorea constantemente. Entonces, mi sugerencia, que lo he puesto en un documento que os mandaré, se podría pensar en alguna contribución que de alguna manera haga efectivo el monitoreo y la evaluación. Esa es mi pregunta. ¿Sí? Hola Laura, te echamos mucho de menos la última sesión. Yo también los eché de menos. Espero que sus hijos estén todos bien. Tan preciosos. Que tenía una visita. Entonces, si no me paráis, continúo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Vale, la condición número 2 en esta parte interna hablaba de que las organizaciones de la red se autoevalúan y monitorean en temas como relaciones de género, discriminación y desigualdades sociales. Se autoevalúan, entiendo que es una mirada hacia adentro, es decir, dentro de las organizaciones, cómo estáis en temas de relaciones de género, discriminación, desigualdades sociales. Entonces, había dos contribuciones del grupo que pensó en esta condición y es, uno, desarrollar o abrir espacios de retroalimentación en torno a los temas, es decir, abrir espacios donde se pueda discutir, autoevaluar esos temas. Y la segunda es contar con un observatorio virtual en el que las organizaciones puedan compartir sus avances en torno a los temas, ¿vale? Esas serían las dos contribuciones a esta condición que salieron de la última sesión. Importante los supuestos. La contribución 2.1, que dice desarrollar esos espacios, tenéis que tener en cuenta que vuestro supuesto es que la existencia de espacios fomenta la retroalimentación. Con otras palabras, en un futuro tenéis que cuestionaros si las organizaciones están usando ese espacio efectivamente o no lo están haciendo. ¿Vale? Esta es una cuestión que tenéis que plantearos en el futuro. Con respecto a la segunda, estamos diciendo que el observatorio virtual ayuda a la autoevaluación. Eso es lo que estáis suponiendo, ¿vale? Yo os hago esta pregunta. No sé si hago un comentario, alguna duda, alguna aclaración de los autores, las autoras de estas contribuciones o de otra persona. Perdón, ¿a qué le llaman un observatorio virtual? Hola Laura, yo soy Carla. Perdón, encienda la cámara, pero tengo la conexión muy débil. Está lloviendo mucho en Alabama, entonces se me hace dificultoso poner la cámara. Bien. Entrecortar mucho. Bueno, aclarando un poco la pregunta del observatorio virtual, es como un sitio en el que
podamos cada una de las organizaciones volcar información de todo lo que vamos desarrollando en torno a las acciones del programa que vayamos a crear y que cada una pueda observar y retroalimentarse, ¿no? de esas acciones. Por lo menos así lo habíamos pensado la otra con Tulia, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, yendo a otra cosa, Daniel, en la condición 2, yo estoy viendo un poquito a futuro, ¿no? Como acá en esta condición estamos poniendo el tema, temas, ¿no? Que son como ejes, siento yo, que van a guiar el trabajo de la red, ¿no? Está el tema de las relaciones de género, que es clave, la discriminación, desigualdades sociales. Sin embargo, como había comentado la otra vez, siento todavía que hay un vacío en torno a temas productivos, de soberanía alimentaria, ¿no? de trabajo en torno a acciones económicas que van desarrollando las organizaciones, ¿no? Yo todavía siento que si no se pone, ¿no? Como que da pie a largo plazo a que no se visibilice estas acciones que hacen muchas de las organizaciones de la red, ¿no? Y no podamos, como nos olvidemos, digamos, de esas temáticas que son claves, ¿no? Para la red Tierra del Futuro. Entonces, siento todavía ese vacío, lo comparto, ¿no? Con ustedes, y creo que sería bueno como visibilizarlo en esta condición, porque al no visibilizarse, pues podemos olvidarlo, ¿no? No sé, siento eso, que es importante escribir que estamos también en la línea de la producción, de la línea de la soberanía alimentaria, de la economía, aunque no sé si obviamente va a tener va a resultar muchos temas, pero son los temas que muchas de las organizaciones trabajan. No sé qué dice el resto al respecto, ¿no? Sí, por nuestra parte muy de acuerdo con la compañera. O sea, pondríamos algo aquí, lo que estás proponiendo, Carla, es poner algo aquí tipo relaciones de género, discriminación, desigualdades sociales y soberanía alimentaria o más. Sí. Soberanía alimentaria. Puede ser producción y soberanía alimentaria, algo que aglutine, ¿no? La mayoría, o sea, que aglutine acciones económico-productivas que generan muchas organizaciones, ¿no? La agroecología, ¿no? Una cosa es que me parece que Exacto. esto de la soberanía y producción alimentaria también debería estar, porque este es más como interno en la red, pero después hay una parte que es como más hacia afuera, también debería estar eso, esa parte de soberanía alimentaria. Sí. O sea, que tendría que ser un tema a discutir, a autoevaluar, a monitorear en esos espacios de retroalimentación y en ese observatorio virtual, pero luego fuera tendremos que ser muy explícitos de ello también. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces esa sería la condición número 2. No sé si, igual, por favor, ya tenemos suficiente confianza para que me interrumpáis cuando consideréis que hay algo que os llama, que hay algo que no entendéis, por favor, porque yo creo que este es un momento importante para tener por lo menos, como digo, una especie de esqueleto de algo que puede suceder más tarde, ¿vale? Solo falta ponerle los músculos, ponerle el cuerpo, ponerle la piel, ¿vale? Pero esto sería vuestro esqueleto. Entonces, la condición 3 habla de, y voy a poner otra vez mi pantalla grande porque creo que se va a leer mejor. Decidme cómo se lee, ¿eh? De hecho, creo que ahora no estoy compartiendo nada, ¿no? No. ¿Por qué? Dani, no se ve. Sí, estoy intentando arreglarlo. Aquí está. Un momentito, que mi ordenador a veces no me quiere. A veces está sensible, como el teléfono de Mariano. Tiene ahí sus momentos. A ver.
Un segundito, perdonad, ¿eh? Ahora. Bueno, entonces estábamos diciendo que la condición número 3 era que la red cuenta con una estructura definida, con roles definidos y activos en su quehacer, ¿vale? Coordinación, comisiones de trabajo, comisiones y grupos de trabajo. Aquí hay una contribución fundamental que es definir roles y una estructura de funcionamiento común en conexión con los procesos y acciones de la red, ¿vale? Ese sería un poco la contribución que se puede hacer, que podéis hacer, es decir, sentarnos y decir, vamos a ver cuáles son los roles fundamentales, qué estructura queremos y bueno, empezar a hacerlo. Es muy importante que tengáis en cuenta, como siempre, el supuesto, y es que aquí estáis suponiendo que teniendo una estructura y definiendo unos roles, asumimos la asunción de esas responsabilidades, ¿vale? Este grupo, de diferentes maneras, hizo hincapié en su PowerPoint sobre esto. Es decir, que no vale solo que digamos, Carla va a hacer esto, Regina va a hacer esto, esta organización va a ser... sino, bueno, y realmente qué responsabilidad se está tomando, ¿no? Entonces, simplemente, como siempre, el supuesto es algo que nos hace un poco de Pepito Grillo, que nos hace un poco de amigo crítico y nos dice, ¿esto es suficiente o hay que hacer algo más para que la red tenga esa estructura que permita enriquecerse, permita retroalimentarse, permita ser más una voz que tenga más impacto, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna aclaración? ¿Les da sentido Yo esto? quería pedirte, Daniel, ya que vamos como dándole un mejor acabado a este esquema, sustituir la palabra producción por agroecología, que es más abarcativa. Ah, vale. Un momentito. Producción puede ser otras cosas también, Marian. ¿Puedo decir producción agroecológica o eso no tiene sentido? Creo que suena más completo producción agroecológica. Vale. Vale. Sobre la condición número 3, ¿algún comentario, alguna duda? La importancia de la estructura, de los roles. Entiendo que ese silencio significa sigue adelante, Daniel. Entonces voy a la condición número 4, que dice la red se identifica, por cierto, esto lo he cambiado. Adelante. Gracias, Carla. Siempre me gusta escuchar tu voz. Aquí os he propuesto una cosa, a ver qué os parece. Aquí, antes esta condición decía, la red cuenta con procesos integrales que permiten hacer incidencia e intercambio de la red. Intercambio en la red, ¿vale? El grupo que el otro día, grupo número 2, que estuvo trabajando esta condición, tenía una idea que me pareció muy interesante y era la idea de que los procesos integrales son importantes, pero la condición que se tiene que dar es que la gente se identifique con la causa común, que es la que está en nuestro cambio deseado, ¿no? Entonces, lo pusieron como si fuera una contribución, pero realmente, metodológicamente, casi tiene más valor en la condición, ¿no? Es decir, para que todo esto pase, tenemos que identificarnos con una causa común, ¿no? No sé qué os parece este cambio. Bien. Sí, ¿no? Es un poco, o sea, para mí suena como más fuerte, ¿no? Más fuerte en el sentido de un cambio más profundo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
pues diseñar procesos integrales y espacios de intercambio en temas de incidencia y campañas de manera participativa, ¿vale? Esa sería la manera de contribuir a que haya una identificación y a que esos procesos integrales permitan hacer incidencia, ¿vale? Detrás tenéis el supuesto de que el diseño de procesos participativos y espacios, o la apertura de espacios, ayudan a las organizaciones a identificarse con la causa de la red, ¿vale? Abrir esos espacios, diseñar procesos de colaboración, creéis que puede generar identidad, ¿vale? Eso es lo que hay detrás de esta contribución. ¿Correcto? Sí, sí. Vale, yo sigo si no me decís nada. Si hay alguien del grupo que dice, oye, pero esto, ¿por qué? O esto no era lo que nosotros queríamos decir, o no entendiste bien, por favor, no dudéis en decírmelo. Seguimos con la última condición de la parte interna, aparte de tener ese plan, de estructurarnos bien, de generar espacios de autoevaluación, de generar esa identidad, se habla de un plan de comunicación, ¿vale? La red tiene e implementa un plan de comunicación que contempla espacios de intercambio en mejora constante, ¿vale? Por ejemplo, la Maloca, comunidades, personas, organizaciones. Eso es un poco la idea. Yo aquí tengo una pregunta y es la siguiente. ¿El objetivo del plan de comunicación es el intercambio o el involucramiento de las organizaciones? Esta es mi pregunta para los que lo hicieron. Porque si el objetivo es el intercambio, yo creo que esta condición se podría unir a la condición 2, ¿vale? Porque la idea es eso, generar espacios de intercambio. Si es más que la comunicación genera mayor involucramiento, entonces sí que me parece que tiene la autoridad de ser una contribución aparte. Una condición aparte, perdón. No sé si me he explicado. Sí, y creo que nos referíamos, porque yo estuve en ese grupo, más al involucramiento de las organizaciones. Vale. Es decir, a que haya un espacio, y entiendo que esa es un poco y por favor, Cristian, me puedes corregir. Creo que es un poco lo que yo, bueno, solo he entrado un par de veces en la Maloca para ver qué pasaba por ahí, y un poco creo que una de sus funciones claramente es esa, ¿no? Es decir, mira, esto es lo que hacemos, y la gente dice, bueno, es que formamos parte de esto es un espacio de todos, nos involucramos más, ¿no? Sí, Dani, sí, estoy de acuerdo y también con lo que dice Mariano. Justamente Vale. creo que el tema de los intercambios se da, pero creo que justamente algo que queremos y como que esperamos es justamente que nos involucremos más. Eso es. Que haya más esa complementariedad entre nosotras las organizaciones, ¿no? Es como dar ese pasito más allá del intercambio, que justamente eso nos aporta a las otras condiciones. Estas condiciones van todas conectadas, ¿no? Sí. Entonces, si hay ese involucramiento, esa complementariedad más que el intercambio, pues vamos a poder generar un monitoreo de los temas, vamos a poder evaluarnos, porque además del intercambio, la complementariedad y la contribución es que van a haber justamente procesos, va a haber construcciones o producciones, no sé, esa palabra de producción que dejaron acá, pues bueno, se pueden generar cosas, ideas, ¿no? Que nos den los insumos justamente para ir hacia adelante con el plan de trabajo, por ejemplo, de la condición 1. Pues sí, Vale. me parece que se pueda cambiar, no sé qué dicen los compañeros. Vale,
Sí, gracias Ángela, creo que está muy claro y rescato de lo que estás diciendo algo que me parece que resume muy bien de qué va todo este slide, que es, vale que decidme si me equivoco, yo estoy interpretando, vale que intercambiemos ideas, pero si lo que queremos es tener más impacto social, si lo que queremos es lo que está aquí abajo, que es lo que está en el centro, que es el cambio deseado, entonces tenemos que dar ese paso, que significa no solo intercambiar, pero también hacer cosas juntos. ¿Sí? Vale. Vale. Si estoy diciendo locuras, por favor me lo hacéis saber, porque a veces el actor externo ve cosas que no ven los internos, pero a veces el actor externo no entiende. ¿Vale? No, Dani, yo creo que está muy bien. Y también con respecto a lo que dice Mariano, en vez de intercambio, ahí ya para que cambies entonces la palabra, es justamente lo que se dio alrededor de la maloca. La maloca es un resultado justamente de ese trabajo conjunto, no de intercambio solamente, de comisiones y de organizaciones. Vale. Entonces, de la red. Para que quede más fuerte, entonces yo pondría involucramiento, ¿no? Esto existe en español, ¿verdad? Involucramiento, ¿vale? Que ya no es intercambiar, es un paso más. Muy bien. Bueno, esto sería un poco lo interno, ¿vale? Aquellos cambios que tenéis que hacer o aquellas cosas o ese paso que hay que dar para que el trabajo conjunto tenga más fuerza, ¿vale? Con respecto a lo externo, igual, si os acordáis, o los que no estuvisteis en la última sesión, al final nos quedamos con otras 5 condiciones de la parte externa, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Aquí la parte externa, ¿qué le llamamos a lo externo? A aquello que hacemos hacia afuera. Es decir, lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que generar para que existan procesos orientados a eliminar desigualdades sociales, de género y económicas, y ambientales, y promover derechos humanos y de la naturaleza en territorios interculturales soberanos y biodiversos, ¿vale? Ese es nuestro norte, ese es nuestro foco. Entonces, de ahí salieron 6 condiciones y de las 6 condiciones salieron las siguientes contribuciones. Voy a poner la pantalla grande porque no sé si conseguís leer esta letra tan pequeña. Si lo conseguís leer, no lo engrando porque tengo que hacer otra vez todo. ¿Así se ve bien? Se ve bien. Vale. Entonces, la condición número 6 dice así. Existen mecanismos o herramientas, que sería más herramientas, para que las personas en situación de desigualdad y vulneración de derechos sean ayudadas a salir de esa situación, ¿vale? Existen herramientas y mecanismos, ¿no? Entonces, hay 2 contribuciones, la 6.1, 6.2. Empiezo por la 6.2 porque me he dado cuenta ahora que sería quizá la primera o iría antes que la 6.1. La 6.2 dice, crear e impulsar herramientas, metodologías, mecanismos legales que mitiguen la vulneración de derechos humanos en cada país y entre las organizaciones. ¿Vale? Esa sería vuestra contribución número 1. Eso detrás tiene un supuesto, y es que esa existencia de herramientas ayuda a las personas a salir de esas situaciones de desigualdad. De otra manera, la pregunta de evaluación o la pregunta crítica en el futuro será de qué manera las personas están usando o no esas herramientas que estáis creando, ¿vale? Esa sería la pregunta crítica que os haríais en el futuro, o la pregunta de evaluación, para saber si la creación de herramientas es lo que tenéis que hacer o hay que hacer otra cosa para que las personas en situación de desigualdad salgan de esa situación, ¿vale? Igual, si no me explico bien, por favor, paradme y repito.
La segunda condición que ahora estaba como primera es la formación y conocimiento de los mecanismos, herramientas existentes que puedan ayudar a mitigar la vulneración de derechos en cada país y entre las organizaciones, ¿vale? Es decir, lo que estáis asumiendo detrás es que si yo soy una persona que está en una situación de vulneración y soy formada en esas herramientas que vosotras habéis ayudado a crear, tengo probabilidades de salir de esa situación. Y la pregunta crítica es eso. ¿Es una cuestión de conocer herramientas o hay otra dimensión de cambio que nos hemos dado cuenta que no estaba contemplada en esta teoría de cambio, en nuestro programa? ¿Vale? Igual, supuestos siempre son preguntas para la evaluación, preguntas para mejorar el programa en un futuro. ¿Algún comentario, alguna aclaración, alguna rectificación? Me parece que no, pues que el enfoque no es solamente en personas, sino también en comunidades. Bueno, no sé, por aquí, claro, el enfoque es derechos humanos, pero pues también podría ser derechos de o sea, más del colectivo, ¿no? Como de los grupos, además de humanos, digo, ¿no? Pero quizás está en otra condición, me parece que... Sí, en las 7, ¿no? En las 7 habla más del nivel comunitario. Este era un poco más, Sí. o según está redactado, como dices, Adrián, es más como hacia lo individual, ¿no? Sí. O sea, mi pregunta entonces para vosotras es, ¿vuestras organizaciones trabajan o quieren trabajar con individuos o trabajan siempre con organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, un poco yendo por la pregunta que hacías, Dani, creo que va a variar un poco dependiendo de los enfoques de las instituciones, ¿no? Pero por lo menos siento que es más un trabajo comunitario y colectivo, ¿no? Un poco de lo que decía también Adriana, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo me ponía a pensar un poquito en esto, ¿no? ¿Cuáles serían esas herramientas, ¿no? Esos mecanismos para mitigar la vulneración de los derechos, ¿no? En cada país. Entonces, pues pensando a largo plazo, allí tal vez es como bastante grande, ¿no? Y creo que puede ayudar a encontrar como varias alternativas, ¿no? Pueden ser herramientas formativas, educativas, al mismo tiempo ser, qué sé yo, de mecanismos económicos o de trabajo en torno a la tierra, ¿no? Entonces, creo que es genérico. No sé si haría falta como especificar más, ¿no? Pero creo que puede ayudarnos como a abrir un poco más el paraguas, ¿no? Sí. El resto. Solo por una cosa metodológica, y doy rápidamente la palabra a Ana, es que, Carla, o sea, esto es como una especie, como has dicho tú, de línea estratégica genérica. El siguiente paso, cuando a la hora de pensar en un programa concreto, ahí sí tendríais que decir qué tipología de herramientas. Entonces ahí sí que estaría bien pensar si son herramientas educativas, si son herramientas legales, si son herramientas de diferente tipo, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Ana, ¿querías decir algo? Creo que estás silenciada. No sé si me escuchan. Sí. No sé si cuando hablamos de mecanismos, herramientas que pueden mitigar la situación de vulnerabilidad, pero pienso que también necesitamos colocar esto en el contexto, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en Brasil, los grupos, las organizaciones pueden tener las herramientas, el conocimiento, pero el contexto, la situación política, lo que vivimos, limita profundamente, ¿no? Hacer los cambios, avanzar, que sea. Entonces, pienso que hay que también que conectar esto con
la realidad, lo que, el momento, el tiempo, ¿no? Que sea. Porque muchas veces no es solo cuestión de conocimiento y tener mecanismos y herramientas. No sé si es no, en ese sentido que estamos hablando. Sí. La idea es como... O sea, claro, la pregunta que os hago a todos en relación a lo que dice Ana es, claro, tú estás trabajando desde el vulnerado, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo en el entorno en el que está ese vulnerado, ¿no? O esa persona vulnerada. Más o menos, no es mucho que estamos haciendo, pero hay situaciones que por más que podamos hacer, ¿no? Encontramos un límite, ¿no? Que es más allá de que nuestras condiciones. No podemos ser organizaciones chiquitas o aunque son movimientos nacionales, pero hay un límite y que nos concentra, nos cierra en algún espacio que no possamos avanzar, mismo teniendo las herramientas y los mecanismos. En serio. Vale. Te pregunta Ana, ¿crees que eso en otras condiciones como la 10, que existen marcos jurídicos, o sea, es decir, trabajar desde otro punto de vista? O sea, aquí estamos trabajando desde el punto de vista de la persona vulnerada. Trabajando con otros, ¿se puede complementar el trabajo? Sí, pienso que sí. Pero lo que me movió a hablar esto es que si uno mira solamente estas contribuciones, no son suficientes porque hay algo más. Pero si miramos na sequência de las otras condiciones, sí, hay algo más, las políticas, el contexto, sí. ¿No? Entonces, sí, hay que mirar, ¿no? Todo Eso es. la rueda. ¿Sí? Eso es, hay que mirarlo todo, pero lo que sí que está muy claro es que es cómo se conectan, se van a conectar las diferentes condiciones, ¿vale? Para que el trabajo que se hace a nivel político tenga una relación directa con el trabajo que se hace a nivel local, ¿no? Gracias. Vale, perfecto. Eso sería, no sé si algún otro comentario, alguna otra duda, si no, pasaría a la condición número 7. Bueno, aquí Carla había sacado el tema de las personas y las comunidades, ¿no? Lo voy a dejar aquí, así para que le deis una vuelta en un futuro refinamiento de esto, ¿vale? En cómo queréis redactarlo, ¿vale? La número 7 dice que las comunidades locales aumentan la consciencia pública y social mediante procesos de educación en valores y principios del buen vivir, respeto a la diversidad y la no discriminación, y se hacen soberanas de sus territorios. ¿Vale? Las comunidades locales aumentan todo esto. Aquí hay dos contribuciones. Una dice propiciar la participación de las organizaciones y sus bases sociales en las campañas temáticas y acciones colectivas a escala RTF. ¿Vale? Yo aquí tengo una duda para las personas que hicieron que trabajaron esta contribución. Y es si cuando habláis de organizaciones, se refiere a las organizaciones de la red o a las organizaciones comunitarias. No sé si os acordáis. Hola. Sí, esa fue de nuestro grupo. Sí. Cuando lo redactamos con doña Tulia, con don Rubén. Don Rubén y con Maritza. Y el chico de Paraguay, de sobrevivencia. Ay, se me olvidó. Bueno, con aquel. Estábamos planteando era que también hay organizaciones que hacen parte de las organizaciones de la red. Organizaciones de base comunitaria. Y no quisimos escribirlo solo en el marco de las organizaciones miembro directamente, digamos, de la red, sino también de otras organizaciones de base comunitaria que apoyan o fortalecen los procesos con cada organización. O por lo menos, digamos, en el caso de
Creo que en los países del área andina hay muchas organizaciones que rodean a las organizaciones que son directamente miembros, digamos, de la red. Entonces quisimos ponerlo un poco más amplio, pensando en esas organizaciones, en esa base social también organizacional que hace parte de esas otras organizaciones. Y que la red, y que las organizaciones que hacen parte de la red Tierra del Futuro, pues a su vez también hacen parte de otras redes nacionales y latinoamericanas. Y justamente las contribuciones externas es ampliar nuestro radio de acción, ¿no? Entonces, pues se hizo en ese sentido. No sé ustedes. Vale. ¿Qué opinan? Vale. Vale, entonces, en ese sentido para mí tiene sentido porque el único problema que tenía era que si es solo para las organizaciones que ya forman parte de la red, entonces sería más una contribución interna, más que externa. Aquí es necesario que salgamos de la red al mundo, ¿no? Pero con la explicación que me habéis dado creo que queda claro que tiene sentido dejarlo aquí. El supuesto que tenéis es que cuando las organizaciones de base comunitarias se acercan a la red o participan o en campañas y demás, aumenta la conciencia social. ¿Vale? Que esto es algo igual, que es un supuesto. Es cierto que las organizaciones comunitarias cuando participan en nuestras actividades con nosotros, no quiere decir unas actividades que nosotros decidimos, pero que participan de la red, por decirlo así, de trabajar en red, se hacen más conscientes. Aquí eso sería la pregunta crítica. Yo aparte tenía otra y me viene de un debate que tuvimos aquí en los primeros días cuando hicimos el mapa de actores y era hasta qué punto las organizaciones comunitarias representan los intereses de las personas más vulnerables dentro de esas comunidades. No quiero abrir... Dani, sí. ¿Puede ponerlo en presentación? Porque no se lee bien. ¿No se lee? No, no es en presentación. Ok. Vale, déjame que lo haga bien, gracias. ¿Se lee ahora mejor? Sí. Sí. Vale. Entonces la idea era esta, ¿no? La idea que hay detrás es esta. Que yo también dejo la pregunta para que lo consideréis en el futuro. Y porque alguien lo había dicho, no me acuerdo quién era, que se había hablado de que la comunidad como entidad es muy heterogénea. La comunidad, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué tenéis que hacer para aseguraros de que los intereses de diferentes personas están dentro de esas organizaciones de base con las que trabajamos? Eso sería la contribución 7.1. La 7.2 decía divulgar, informar y formar acerca de las experiencias y acciones de las comunidades en los contextos territoriales de cada organización. Entiendo que el intercambio de experiencias entre comunidades anima a otras comunidades a hacerse más conscientes y actuar. Es un poco el supuesto que hay detrás. La divulgación, la información y la formación aumentan la conciencia de las comunidades locales. Es decir, yo soy una comunidad local o una organización de base que ha participado en un proceso y si otros me ven, dirán, oye, pues esto está interesante y en ese proceso se conciencian. Esto es el cambio deseado el supuesto que desde nuestro punto de vista hay detrás. Igual, si alguien me quiere corregir o puntualizar. Tomo ese silencio como adelante. Dani, ¿puedes repetir lo último que se me fue la onda, porfa? Disculpa. Sí, lo que estaba diciendo es que la divulgación, la información y la formación
aumentan la consciencia de las comunidades. Es decir, las comunidades, las organizaciones de base que participan de las actividades en la red o que trabajan en red, genera conciencia social. ¿Sí? Estoy de acuerdo con esa idea. Sí, no sé, por influencia, ¿no? Pensáis que el cambio sucede cuando yo soy una organización comunitaria y veo que estos de esta comunidad en Bolivia o en Ecuador o en no sé dónde están haciendo esto y esto me anima a continuar y a ser más consciente de la importancia de los principios del buen vivir, respeto a la diversidad, la no discriminación, etc. Bueno, pues si nadie tiene más que decir, pasamos a la número 8. ¿Os acordáis que un poco esto va dentro en diferentes niveles? El nivel personal, comunitario, según la 7 es el nivel comunitario, ahora es el nivel entre organizaciones y movimientos sociales. Y decís que movimientos sociales, activistas, pueblos indígenas, defensores y otros colectivos trabajan en red y llegan a consensos para luchar por sus derechos y los de la tierra de manera complementaria. Este grupo se le ocurrieron 2 contribuciones. Una es propiciar la participación constante y activa de las organizaciones en acciones y acuerdos colectivos globales para la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Aunque pone de la naturaleza, pero se entiende que es derechos humanos y de la naturaleza. El supuesto que hay detrás de esta contribución es que la participación y el diálogo fomenta el trabajo en red y una posición común para trabajar en derechos. Es decir, cuando una organización, sea cual sea, un movimiento social, un movimiento activista, una asociación de pueblos indígenas, participan de manera constante, eso quiere decir que pueden tener más impacto. Y que además esa participación ayuda a generar posiciones comunes. O sea, para mí la pregunta crítica para el futuro es si el hecho de trabajar todo el mundo, ¿eso genera consensos o no? ¿Vale? Esa sería mi pregunta, o la pregunta crítica más que mía de vuestro supuesto. Bueno, personalmente creo que no necesariamente, pero que sin esa posibilidad de interacción es más difícil. Bueno, es decir, vamos a empezar haciendo esto, ¿verdad, Mariano? Y después vamos a ver qué otros retos surgen de la interacción entre organizaciones. ¿Por ahí ibas? Por ahí va, sí. Es decir, no sabemos si esto va a tener éxito, pero de momento es lo que creemos que tenemos que hacer. Vale. La 8.2 dice hacer visible a través de los medios de comunicación la presencia de las organizaciones para propiciar relacionamiento entre ellas. ¿Vale? Es decir, vuestro supuesto es que cuando diversas organizaciones ven en medios de comunicación, que supongo que es otro tema, como decía Carla antes, que habrá que definir cuando empecéis a pensar en acciones concretas, es decir, cuáles son esos medios de comunicación, pero esa visibilización motiva a las organizaciones a trabajar en red y llegar a consensos. Es decir, si yo veo, organización comunitaria, por ejemplo, o movimiento social o movimiento activista, veo que hay otros que se están organizando, esto me mueve a organizarme y además también a querer generar consensos para tener acciones colectivas. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Yo creo que ahí no serían medios de comunicación, sino redes sociales. Creo que también lo habíamos comentado en el grupo en algún momento, ¿no? Es como diferente, pues los medios de comunicación, ahí ya sería como canales, un tema más... Sí, que no vas a poner un anuncio en la televisión pública de no sé. Exacto, sí, más bien el manejo de las redes sociales de las organizaciones. Sí. Podemos poner las dos, porque también muchos
organizaciones tenemos, o existen espacios en radios o presencias, a veces en radios comunitarias o incluso canales comunitarios también, en televisión comunitaria, cosas así, y creo que visualizar esa posibilidad también no está mal. Bueno, pero entonces sería especificar en medios locales. Medios y redes sociales, ¿no? Medios locales de comunicación. Sí. Vale. Sí. Un segundito, voy a volver a compartir, si me dejan. Dígame si ven la pantalla. ¿Se ve? Vale, entonces, sí, hemos hecho ese cambio a través de los medios locales de comunicación y redes sociales. Si no hay ninguna otra duda, pregunta, sugerencia, pasaríamos a la número 9. Se habla de que en América Latina existen marcos jurídicos comunes de protección de organizaciones sociales, líderes políticos y movimientos, ¿vale? Si no me equivoco, esto surge de una conversación que tuvimos sobre la situación de asesinatos de líderes ecologistas en diferentes partes de Latinoamérica, ¿vale? Entonces, como que entiendo que esto tenía valor suficiente para hacer una condición sobre esto. La contribución que se pensó es ayudar a las personas a reconocer sus derechos y hacer campañas para exigir a los gobiernos la creación de esos marcos de protección, ¿vale? Detrás de esa idea de que cuando las personas reconocen sus derechos y se hacen campañas, se empuja esa creación de marcos de protección. Ese sería un poco el resumen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es ayudar, ¿no se puede cambiar por otra palabra? Sí, claro. Como... Concordo, no, ayudar, no, muy bien. Apoyar o... Sí. Generar conocimientos. Claro, como visibilizar los pasos, ¿no? Visibilizar, algo así. Sí. Oportunizar, ¿no? A ver. ¿Qué has dicho, Ana? Oportunizar, no sé si existe en español, pero crear oportunidades o generar oportunidades. Depender por el reconocimiento de los derechos. Sí, pongo algo como generar oportunidades de visibilización o de reconocimiento. Sí. De reconocimiento, que escribo muy mal, de derechos. Sí. Vale. Generar oportunidades. Vale. Vale. Vale, y luego dentro de esta línea estratégica supongo que hay muchas cosas que podéis hacer. Por ejemplo, visibilizar los casos de asesinato de líderes de movimientos sociales, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un ámbito suficientemente amplio para desarrollar diferentes actividades. Vale, pues entonces, si no hay ninguna comentario, pasaríamos a la última de todas, ¿no? Que dice que existen políticas a nivel continental para la defensa de los derechos humanos y colectivos colectivos del medio ambiente y protección de recursos naturales que tienen propuestas para disminuir desigualdades sociales y ambientales y limitar los poderes corporativos combatiendo el crimen organizado. Bastante ambicioso.
la contribución la he dejado en portugués porque creo que era intraducible, porque estaba muy bien puesta. Denunciamos más, exponemos más, desenmascaramos más para que exista un marco legal efectivo con participación de actores diversos, participantes o involucrados, y leyes que no sean construidas desde arriba. He dicho que no, creo que en portugués tiene más sentido, pero bueno. Eso sería un poco la contribución. Es decir, en esto igual, en esta línea estratégica cabrían campañas de exposición, ¿cómo se dice? Lobby, historias, testimonios, etc. La pregunta, el supuesto que tenéis detrás es que esas campañas de denuncia, de exposición y demás es efectiva para la creación de marcos de defensa de derechos humanos y la protección de recursos naturales. Es decir, tiene un impacto en leyes continentales, ¿no? Esa es un poco la idea que hay detrás. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión. La condición está, existen políticas. Para mí, leyendo, tentando traducir para portugués, no sería existencia. ¿Existencia? Existencia. Porque existem es acá, ¿no? Está, es presente, ¿no? Y existencia sería el substantivo, no sé. La existencia. Sí, sí, sí. Aquí, por lo menos aquí la idea es que lo pones en presente porque es una idea futura. Ok. No quiere decir que ahora existen y que están muy bien, al revés. Sí. Como no existen, y si existen, no son políticas para la defensa de derechos humanos, son otro tipo de políticas, ¿vale? Lo que hablé es más o menos, si usamos la existencia, ¿no? No es que sea el presente, pero la necesidad, la condición, ¿no? Que esto ocurra. Gracias. Eso es. Sí, recuerda que las condiciones son los eventos que tienen que pasar para que ese cambio deseado suceda. ¿Vale? Pues, señoras y señores, esto sería vuestra primera, como digo yo, lo he llamado esqueleto, estructura de una teoría de cambio que podría informar un programa. Daniel, Sí. perdona. Como lo había dicho antes, me parece que hace falta como línea estratégica en contribuciones externas. La soberanía alimentaria y la agroecología es fundamental para el trabajo que se hace. ¿Crees que eso podría estar dentro de alguna condición o tendríamos que generar una nueva condición que tuviera ese... Puede ser una nueva condición porque pues no es una actividad, es una línea estratégica. Entonces, o sea, Sí. Tiene histórica que... aparte. Es muy importante. Vale. Carla había levantado la mano, no sé si querías decir algo, Carla. Sí, justamente en la misma línea de Adriana, estaba revisando muchas de las contribuciones que se plantean, ¿no? Como acciones, digamos, desde la red, y todo, la mayoría, ¿no? Un 90%, quedan acciones de formación, de campaña, de concientización, etcétera, ¿no? Y no anclamos en esto que dice Adriana, que es clave, ¿no? Que es el tema productivo, económico, de trabajo, entonces, y territorial también, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno como plantear una condición que visibilice, ¿no? El marco productivo, económico, ¿no? Eso contribuyendo un poco a lo que decía Adriana. Sí, yo para agregar, creo que también un poco lo que nos pasó, que nosotros estamos muy, vamos a decir, consustanciados, creo, con el derecho a la soberanía alimentaria, el trabajo en agroecología como parte
de realización de ese derecho, las exigencias hacia las políticas públicas de promoción a la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces, mucho que está escrito de texto en clave de derecho, creo que muchos ya pensamos, damos por entendido parte de ese trabajo, pero que no lo explicitamos abiertamente, digamos, porque creo que muchos ya lo damos por entendido. ¿Y me podéis ayudar a redactar lo que la voy a llamar condición 7+, 7+? ¿Qué forma tendría? Estoy escribiendo así un poco por... Si a alguien se le ocurre una buena frase que podría estar en la condición 7+, lo puede poner en el chat. Yo estoy poniendo algo como las comunidades se hacen soberanas de su producción o algo así. No sé muy bien cómo enfocarlo. Por favor, expertas, expertos en temas agroalimentarios, si me pueden ayudar. ¿Me pueden poner algún texto de propuesta en el chat o ayudarme? ¿Hola? ¿Colocar un poquito más grande la letra, por favor? Sí. Sí, Dani, y tal vez no soberanas de su producción, sino pues justamente soberanas en su territorio, ¿no? Pero es el concepto de soberanía alimentaria en sí, que es como, entonces a través de la soberanía alimentaria y la agroecología. Exacto, en los dos conceptos está implícito todo, el territorio, la producción, entonces... Las comunidades se hacen soberanas o las comunidades se empoderan a través de la soberanía alimentaria sí, agroecológica. Sí, o alcanzan mayores niveles de soberanía alimentaria, ¿no? Lo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, el acceso a los mercados, las semillas, la tierra, el agua, el territorio. Alimentaria y agroecología, no sé. ¿Cómo? Sí, de acuerdo, Mariana. Sí, porque acá estábamos discutiendo con Cristian. Porque sí nos parece que está muy bien lo que dice Adriana, de hacer un poco visible esos derroteros en la condición, y también muy de acuerdo en lo que está diciendo Mariano, porque en la condición que nosotros escribimos cuando hablábamos de principios del buen vivir y respecto a la diversidad, justamente tenemos, está implícito todo el tema de la gobernanza territorial, de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de la cosmovisión, de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, como para no hacerlo tan amplio al detalle esa condición. Pero también, digamos, nos parece bien que entonces existe una condición donde se visibilice justamente esos derroteros, que es la base del resto de las condiciones. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar aquí... Carla también proponía las comunidades cuentan con mecanismos y sistemas agroecológicos, comunitarios y de soberanía alimentaria. Yo voy a dejar esta así tal cual para que en un siguiente paso se pueda pensar en cuáles son las contribuciones que se pueden hacer. ¿Vale? Nos hemos pasado 18 minutos de lo acordado y yo quería hacer, antes de que terminemos, dos cosas muy rápidas. Si les parece bien. Una, me gustaría empezar a hacer un sondeo. Una teoría de cambio no quiere decir que el programa tenga que tener todo esto, ¿no? Esto es algo que os va a informar el programa que queréis tener, ¿no? Entonces puede ser que algunas cosas no sabéis hacerlas, no podéis hacerlas, no es el momento de hacerlas, pero son importantes para hacerlas en el futuro o no. Entonces, lo primero que me gustaría saber es
según vosotros y vuestras organizaciones, ¿dónde creéis que vuestra organización podría contribuir mejor? ¿A qué condición? ¿Vale? ¿A qué condición? No sé si os acordáis cómo se usaba ¿cómo se llama? El anotar. ¿Os acordáis de anotar? Que podéis estampar. Entonces, os propongo que cada uno, desde su perspectiva, ponga 3 tics en las... Por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahora. Digamos que yo creo que mi organización podría, sobre todo, contribuir en esta condición o en esta condición o lo que sea. Creo que es importante saber dónde creéis que podéis contribuir. ¿Me he explicado? Sí, Daniel. ¿Cómo era para activar la...? Sí, arriba de vuestra pantalla, donde pone opciones, se despliega un menú y una de las opciones es anotar. Y después de anotar tienes otro menú que te dice que puedes poner un texto, puedes estampar, pues si le das a estampar podéis usar el estampar donde pensáis que vuestra organización puede aportar más. A las condiciones, ¿no, Dani? A las condiciones, sí. Por el trabajo que hacéis, por el enfoque que tenéis, por... Luego hago una foto de esto, se puede tener en cuenta. Si hay alguien que tiene problemas para usar el anotar, podéis ponerlo en el chat. Mi organización, pues la condición 5, 6 y 3. Puedo ampliar la pantalla. Un segundito. ¿Lo veis? ¿Se ve mejor ahora? Andrea, ¿puedes ver mejor la pantalla o no? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Perfecto. Parece que se borraron todas las... ¿Se han borrado? Sí, si podéis volver a ponerlas, no sé por qué. Vale, había por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Sí, alguien las borró. Mira, ahora salen más. Vale. Muy bien. Me vais a permitir un segundo, mientras os dejo solo medio minuto para que pongáis algo más. Y permitirme un segundo. Ya está. Vale, entonces voy a hacer una foto de esto. Un momentito. Vale. Para tenerlo en cuenta para futuros procesos. Bueno, creo que estamos llegando al final. Solo quería, yo quería, bueno, despedirme de todas vosotras ya después de tanto tiempo. El próximo martes a lo mejor os echamos de menos, Julio y yo. Pero nos gustaría, no sé, yo sobre todo agradeceros porque he aprendido muchísimas cosas con vosotras y porque me ha parecido muy interesante este proceso. Y nada, deciros también que, bueno, aunque terminamos aquí los talleres, estamos abiertos, como le hemos dicho a Adriana, si tenéis cualquier consulta, cualquier cosa que queréis que os apoyemos, pues estaremos encantados. Aquí tenéis la base de algo que, por supuesto, hay que refinar y se puede refinar hasta el infinito, pero creo que aquí tenéis un mapa bastante completo
de algo que podéis hacer juntas. Así que, nada, espero que vaya bien, espero que nos vayamos a ver. Ya Cristian y Ángela me han prometido que nos van a llevar a Colombia, a mí y a Julio, con algún tipo de excusa, de algún taller o algo. Claro, No, excusa no, ¿cómo así? Eso hay que fundamentarlo muy bien. claro, claro. Ya, si nos podéis hacer un tour por todos los países de la red, ya sería perfecto. Fantástico. No, el próximo taller, no sé dónde va a ser el próximo taller de teoría del cambio. Ay, Laurita, Mariano, ¿dónde? O donde vive Julio. Ay, Julio. Ay, no, eso en teleférico llegar hasta allá. Sí, No, y además que toca llevar el cafecito. No, sí, por lo pronto necesitamos un cafecito de ustedes. Un cafecito, no. Mira. Acá nos quedó mucho café, nos tocó tomarnos el de ustedes. Qué lindo. No. ¿Cómo se abusan? ¿Cómo se abusan? Daniel, muchas gracias y Julia también. De verdad que ustedes nos han ayudado muchísimo. Muchas gracias. Sí, creo que esta etapa, bueno, terminó muy bien, muy bien. Nos deja mucho para seguir, obviamente, nosotros, pero ha sido, la verdad, un aporte muy, muy enriquecedor, muy sustantivo. Supieron condensar muy bien todas las visiones, nuestras opiniones, nuestra creatividad, nuestra experiencia. Y bueno, tenemos nosotros una responsabilidad muy grande para adelante, ¿no? Sí. Ay, sí, ahora sí viene lo bonito. Ha sido un súper placer, de verdad, trabajar con ustedes. Sobre todo por la pasión de la gente y como el compromiso. A mí me ha encantado. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. La idea es que tengamos como un visual, ¿no? Eso es lo que yo les había contado la última vez. Y ya, bueno, encontramos como un artista, un ilustrador. Y la idea es, pues, tener como la parte visual, va a ser interesante. Y lo presentaremos cuando pues ya tengamos como un borrador, una versión, pues lo presentaremos a la red. Bueno, después de que ya se afine también la teoría, pero pues esa es la idea, ¿no? Que es el siguiente paso, uno de los siguientes pasos. Qué bueno. Te trancaste, Adri. No te escuchamos. Vamos a trabajar con un visual de la teoría. Eso se lo podemos hacer ahora. Fue Laura la que se quedó, ¿eh? Sí. Nos podemos hacer más para atrás. Muy bien. Bueno, pues... Muchas gracias, Dani, a todos y todos. Gracias, Carla. Igual desde Causa y Ecuador, agradecemos por alimentarnos con estos conocimientos. Bueno, a pesar que he estado casi en las últimas talleres, pero sin embargo aquí con compañeros de CITAR vamos a retroalimentarnos los conocimientos que hemos adquirido. Muchísimas gracias y saludos para todos. Muy bien. Pues nada, que se cuiden mucho y seguimos en contacto, ¿vale? Me gustará conocer en persona algún día. Dani, quita esa presentación para la foto. Chao a todos. ¿Cómo? Quita la presentación para la foto, Perdón, yo estoy con la presentación abierta. No, Dani. Por favor. ¿Hacemos la foto entonces? Pues claro. Hola. Así compartimos. Hola. Adiós. Cristian, hola. Coordinación. Coordinación. Ay, don Rubén, no le vemos la cara a don Rubén. Se escondió atrás de la cámara. Bueno, hola. Ahora ahí, ahí está. Ah, Soledad. Me faltaba de todo. Por ahí está Carla. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo están mis compañeros? Bien, don Rubén.
Bien, don Rubén. Ahora mejor de verle, claro. Que es un encanto. No, muchas gracias. Queríamos verles las caras. Sí, y darles gracias también por parte del equipo, pues, de Serranía Agua. Daniel también, muchas gracias, a Diana. Muchas gracias porque ha sido un esfuerzo. Julio. Estamos muy contentos porque realmente creo que llevamos 2 años que la red está trabajando muchísimo, nos hemos reunido mucho, tenemos unos resultados fantásticos, tenemos mucho material para la asamblea, entonces bueno. Las comisiones de comunicaciones, de agroecología, de género, trabajando fuertemente, entonces estamos la verdad muy contentos, porque parte de lo que se plasmó del hacer, de monitorear, de avanzar, pues ya se está haciendo, Daniel. Ya se está haciendo, no crea. Entonces, muy chévere, y la convocatoria estuvo muy buena, la participación muy buena. Estoy muy contentos, estamos muy felices y les agradecemos mucho todo ese esfuerzo que han venido haciendo. Y a Julio, pues, que habló mucho. Severa voz, voz de tenor, oiga. Y nos aturdió. Muchas gracias, Julio, por todo tu aporte, en serio. Gracias. No, y muchas gracias, Diana, también por haber hecho el nexo con ustedes hacia la red. Y la verdad que muy bien, Adriana, la selección del equipo. Gracias. Y también muy buen trabajo el que hicimos todos, ¿no? O sea, sí, realmente lo logramos. Qué lindo. Muy lindo, chicos, muy lindo. Excelente. Bueno, a celebrar con un mate, con un tinto. Salud a todos. Salud, gracias. Claro que sí. No se vacunen más, por favor. Libérense de la esclavitud. No tienen otra si quieren venir, ¿eh? Laura, los que quieren venir no tienen otra. Van para la aguja. No, mi nuera vino sin aguja. Ah, qué bueno. ¿Porque estuvo enferma? No se vacunó porque no se quiere vacunar, porque quiere tener hijos. No se va a vacunar. ¿Y la dejaron entrar? ¿La dejaron pasar al Claro. aeropuerto? Sí, claro. Ah, qué bien. Eso no lo dice. Pero no, tiene razones familiares, ¿viste? Yo creo que para invitar para un evento también podés venir sin vacunas. Pero bueno, hay que justificarlo. Porque la vacuna no es obligatoria. Nuestro abrazo también para todos los que van a estar en el encuentro de Uruguay. Mandamos ¡Prontito! energía, colores, muy prontito. sol, con nuestro equipo de trabajo de Serranía Agua, nuestra Colombia allá. Les la van a pasar muy bueno. Seguro que sí. Acá estamos preparando todo. Estamos preparando todo para una semana intensa. Chévere. ¿Sí? De mucho trabajo, pero muy reconfortante también. Sí, ¿sabes cómo laburan estos muchachos? Como negros chicos. No sé si no soy racista. Julio y yo tenemos que salir corriendo a otra. Bueno. Sí. Vale, sí, porque estamos aquí. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias, Anita, en Aguafiesta. Gracias, Muchas gracias. Abrazos para todos. Cuidaros. Abrazos.